Reseña crítica de la película Argylle sin spoilers. Película recién estrenada del director Matthew Vaughn. Empezamos con las cosas positivas, que en este caso sería la producción, la fotografía, la ambientación, los escenarios y claro, obviamente el elenco, que está plagado de estrellas como Henry Cavill, John Cena, Dua Lipa, Samuel L. Jackson, Bryan Cranston, Bryce Dallas Howard y Sam Rockwell. Y aquí todo el mundo pensaría, pues suena bastante bien, ¿no, amigo? Pues no, déjame decirte que no. Ahora empecemos con las cosas negativas, que en este caso es el guión, que es bastante malo, escrito por Jason Funch, y lo peor del asunto, que él también produjo esta película junto al director Matthew Vaughn, y a los cuales le echo la culpa, al menos en este caso, del fracaso de esta película. Porque a pesar de tener un elenco plagado de estrellas y con bastante talento, los desperdicia absolutamente a todos. Hasta inclusive a Dua Lipa, que realmente hasta ella la desperdicia. Además que también los chistes realmente no están tan bien llevados. Además de querer intentar hacer una película muy meta, que realmente en las películas ese tipo de películas no funcionan. Como pasó muy similar a la película del último gran héroe, dado que empieza como una especie de película de acción dándole homenaje a las películas de James Bond, que como sabemos Matthew Vaughn siempre ha querido dirigir una película del 007. Y si dices, bueno, ok, hasta aquí vamos bien. Después cambia como una especie de comedia de situación y hasta después como una especie de romance con aventura y algo de acción. Y eso sería más o menos ya como la mitad de la película, y después pasa un giro que realmente sorprende, pero sorprende de lo mal hecho que está. Que hasta ese momento la actriz Bryce Dallas Howard estaba llevando bastante bien la película. Cuando viene ese giro, realmente hasta la actriz se las vio bastante duras para poder dar el ancho. Y aquí realmente no le echo la culpa a la actriz, sino se ve que realmente tanto el escritor como el director no ayudaron absolutamente nada, no solo a la actriz sino a los demás actores del elenco. Para colmo de males, unos pésimos villanos, que también en este caso el guión realmente tampoco los ayudó mucho, que digamos. Y aquí en este punto dije, bueno, ok, yo creo que el director Matthew Vaughn me va a sorprender con esas escenas de acción como la de la iglesia de Kingsman. Y sí se cumplió y sí me sorprendió, pero no para bien. La escena que más me abatió de acción es la escena del humo de colores, porque inclusive la del patinaje hasta se las paso. Y es en esta parte ya donde se empieza a sentir ya sin sentido, ya medio como caricatura y hasta como una especie de burla al mismo director Matthew Vaughn. Y por si fuera poco, un mal CGI con Alfie el gato, que hasta Garfield se ve más real que ese gato. Al final de cuentas ya nada más estaba esperando a que acabara la película, porque realmente sí me había decepcionado bastante. En resumidas cuentas, a esta película le voy a poner una calificación de 5.5. Que ahora sí, perdón, ustedes me conocen, casi nunca pongo calificaciones reprobatorias a las películas, pero creo que en esta ocasión sí lo justifica. Porque realmente viniendo de un director bastante experimentado y sobre todo en el cine de acción, con una gran producción y un gran equipo alrededor de él, no se justifica realmente que pueda hacer una película tan mala. ¿O qué piensas tú? Te leo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo la reseña de la película de Orión y la Oscuridad, que francamente es muy similar a esta película. Ya cuando la veas entenderás a qué me refiero. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad. Bye.